Mucho se ha dicho, mucho se dice, y hoy día se va a establecer exactamente qué es la calidad de la evidencia y realmente qué es cierto y qué no es cierto al respecto. La segunda conferencia a cargo del doctor Gilberto Jaramillo, la conferencia de respiradores N95 y aerosoles. Creo yo que no obstante que hay guías de práctica clínica sobre N95, hay cosas nuevas que se pueden contar y se pueden establecer. Y la tercera conferencia es a cargo del profesor Hernando Marulanda sobre respiradores elastoméricos y COVID-19. ¿Esto es necesario o es una exageración? Reciente ha habido un boom. Hay toda una plétora de equipos elastoméricos y el médico no sabe exactamente qué hacer con ellos. Creo que este evento es de suprema importancia porque realmente es basado en la evidencia de las últimas semanas. Muchas gracias a todos. Disfruten este importante simposio y doy la palabra a la doctora Giovanna Buitrago para su conferencia. Bienvenida, doctora Giovanna Buitrago, a esta conferencia. Muchas gracias, doctor. Ya voy a compartir mi presentación. Listo. Bueno, pues buenas noches para todos. En medio de esta pandemia por COVID-19 se ha vuelto una rutina hablar de los elementos o del equipo de protección personal. Y pues hay mucha información, así como también hay mucha desinformación al respecto. A lo largo de esta charla se va a aclarar qué dice la evidencia. Hasta el día de ayer, la Organización Mundial de la Salud había reportado alrededor de 90.000 casos nuevos, 4,5 millones de casos confirmados y alrededor de 302.000 muertes. No hay duda que los trabajadores de la salud estamos más expuestos. Aumenta el riesgo 3 veces más que la población general de adquirir esta infección. Si bien no hay estudios de incidencia, hay diferentes reportes. En Holanda hasta el 6% de los trabajadores están afectados, en Madrid el 12% y en China, dependiendo del centro, hasta el 39%. Actual en Colombia, al 15 de mayo, 14.000 casos confirmados y 546 muertes asociadas. Dentro de los casos confirmados, el 6,5% corresponde a trabajadores de la salud, siendo en mayor proporción afectadas las enfermeras, seguidos del personal médico. Los factores de riesgos descritos en una revisión sistemática reciente se han establecido como la inadecuada higiene de manos con un RR de 3,1, el uso inapropiado de los elementos de protección personal hasta 2,8 veces el riesgo, tener un familiar con COVID-19 confirmado hasta 2,7 veces el riesgo y trabajar en una unidad de alto riesgo hasta 2 veces. Es por eso la importancia de esta charla para poder intervenir en el uso correcto de los elementos de protección personal. El coronavirus es muy similar al virus de la influenza y es por esto que toda la evidencia actual, mucha de ella, se extrapola a partir de estudios realizados en influenza. El coronavirus mide alrededor de 0,06 a 0,14 micras. Y las moléculas menores de 0,3 micras se mueven en el ambiente a través de algo descrito como el movimiento browniano, y es un movimiento errático que tienen estas partículas, lo que hace que sea más difícil filtrarlas por las diferentes máscaras o respiradores. Para poder hablar de los elementos de protección personal, hay que tener claros los mecanismos de transmisión. El virus se transmite por gotas, que son aquellas mayores de 5 micras, aerosoles, por contacto y materia fecal.
Los aerosoles que miden menos de 5 micras claramente se producen en diferentes procedimientos. En relación a gastroenterología, todos los procedimientos endoscópicos han demostrado que pueden inducir la producción de aerosoles, así como cualquier intervención en la vía respiratoria e incluso las compresiones torácicas. Y la importancia de este mecanismo es que los aerosoles pueden permanecer hasta 3 horas en el medio ambiente. El otro mecanismo es por contacto, manos, en superficie ocular y en diferentes superficies. Se ha descrito que en diferentes superficies como el papel o el plástico, el virus puede permanecer hasta 5 días. En cuanto a la transmisión fecal-oral, si bien no está comprobada, sí se ha demostrado que el RNA viral permanece positivo incluso hasta 47 días posterior a la exposición. También se ha visto que puede permanecer mucho más tiempo positivo aún después de haber negativizado una PCR en vía respiratoria. La recomendación actual de la CDC de los elementos de protección personal preferibles incluyen una protección facial o gafas de protección, un respirador N95, una bata antifluidos y un par de guantes. El alternativo aceptable recomendado por la CDC incluye una mascarilla quirúrgica en vez del respirador N95, en caso de no tenerlo disponible. La Asociación Colombiana de Infectología ha dado unos lineamientos para el uso y el tipo de elementos de protección en el contexto de trabajadores de la salud. En las salas de endoscopia, donde se está expuesto a procedimientos que generan aerosoles, la indicación es usar un respirador N95, un visor, careta o monogafas, bata manga larga antifluido, guantes no estériles, vestido quirúrgico debajo de la bata que se debe retirar al final del turno y de forma opcional un gorro. La seguridad empieza con el lavado de manos y esto es muy importante hacer énfasis en esta intervención. Recordar siempre los 5 momentos antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de estar en contacto con el entorno del paciente. Esta intervención es muy importante porque se ha visto en diferentes estudios que previene del 40 al 50% de las infecciones respiratorias. Las batas autorizadas deben ser de antifluido desechable, también pueden estar hechas de poliéster o poliéster algodón. Crane se demostró que tener una bata sellada asociada al uso de guantes genera menor contaminación con un RR de 0.27. Así como también hay menos riesgo de contaminación cuando la bata está ajustada en cuello, muñecas y manos. La recomendación es desechar una vez se ha contaminado la bata. Batas versus overol, hay un ensayo clínico aleatorizado que incluyó 59 pacientes donde se evidencia que la bata larga tiene menor contaminación con respecto al overol. El overol genera mayor dificultad para retirar y probablemente esto hace que aumente el riesgo de contaminarlo y definitivamente la bata larga protege más que un delantal. Visor, careta o monogafas, no hay estudios que comparen cuál es mejor, sin embargo todas las guías lo recomiendan para proteger la superficie ocular porque se ha aislado el virus en la superficie ocular y para proteger la exposición facial de líquidos corporales o incluso de gotas. El uso de doble guante se comparó en este estudio en el 2012 por Casanova doble guante versus un par de guante y se demostró que tiene menor contaminación viral o bacteriana retirar los elementos de protección personal con un segundo par de guantes con un RR de 0.36. Lo ideal es hacer la desinfección de los guantes con hipoclorito o amonio cuaternario. Las máscaras quirúrgicas que se usan frecuentemente están hechas de una capa de fibra llamada melt-blount en medio de 2 capas de textil no tejido. Esta capa de fibra se hace a partir de la fundición de plástico y el objetivo de estas máscaras va a ser filtrar las gotas. Al comparar máscaras versus respirador, está esta revisión sistemática y metaanálisis que se hizo en base con estudios de virus de influenza y enfermedad influenza-like, donde este forest plot muestra que no hay diferencia significativa al usar máscaras quirúrgicas versus N95. Lo que se puede concluir es que no hay inferioridad de las máscaras quirúrgicas en influenza y otras infecciones respiratorias agudas, pero se requieren estudios para SARS-CoV-2. Y sin duda alguna, ante la exposición a procedimientos que generan aerosol, la indicación es respirador N95.
Esta guía de la Sociedad Asiática de Endoscopia dice que la indicación de usar los elementos de protección básicos en pacientes que tienen test negativos para coronavirus. Sin embargo, este no es el escenario en Colombia y en América Latina, por lo cual la indicación va a ser utilizar todos los elementos descritos previamente. El número de especialistas y de personal en la sala debe ser el mínimo requerido, un endoscopista y 2 enfermeras, y la frecuencia de retiro de los elementos de protección personal, las máscaras al final de cada sesión, la bata cuando está contaminada y los guantes después de cada caso. La recomendación de la AGA en procedimientos endoscópicos en el contexto de COVID-19 es que todos deben utilizar N95 y todos los procedimientos se deben realizar con doble guante. Esto es una recomendación fuerte y con una calidad de evidencia baja moderada. Es así como en las salas de endoscopia todos deben estar. El paso a paso de cómo colocarse el equipo de protección personal es muy importante para evitar la contaminación durante este proceso. Lo primero es colocar el gorro, luego una higiene de manos, posteriormente la bata antifluido, luego la máscara o el respirador, el quinto paso, las monogafas o el visor o la careta, y por último, el doble par de guantes. Para retirar el equipo hay que hacer higiene de manos con los guantes, se retira el primer par de guantes, luego se retira la bata, las gafas o el visor, la máscara o el respirador, el gorro y por último se retira el segundo par de guantes, posterior a lo cual siempre debe haber una nueva higiene de manos. Los mensajes para la casa es que el COVID-19 es una realidad a la cual hay que adaptarse. Los procedimientos endoscópicos generan aerosoles. Hay que revisar diariamente la disponibilidad de los elementos de protección personal. Solo el personal necesario en salas de endoscopia y siempre usar N95 y doble guante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Joana, por tan estupenda presentación. Quisiera darle la palabra al doctor Martín Gómez. Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? Perfecto, Martín. Excelente, sí, excelente. Joana, yo adelante, creo que... doctor Gómez. Gracias, doctor Castro. Excelente, Joana. Yo creo que fue una presentación muy concreta, pero muy fundamentada en la literatura, y realmente ese es el estado del arte en que estamos. Desafortunadamente, esta pandemia nos ha tocado reinventarnos, estar actualizándonos permanentemente porque esto es cambiante, pero yo creo que destacar de esto es que debemos estar muy pendientes en colocarlos paso a paso, los elementos de protección, y también quitárnoslo paso a paso. Yo le di instrucciones a la doctora Melissa para que imprimiera estas cartillas que tú muestras, y en el servicio de nosotros están al lado del equipo de endoscopia, y aquí tenemos que ser muy humildes, porque generalmente nos damos de chachos, de que sabemos, de que no sabemos, y un solo paso nos pone en peligro no solo a nosotros, sino todo nuestro grupo de endoscopia. Entonces no pasa nada de que miremos permanentemente la cartilla, y como nos ha dicho permanentemente el doctor Otero, en la repetición está el aprendizaje, y yo creo que aquí algo que está jugando en nuestra vida no lo podemos desechar. Muchas gracias, doctor Martín. Invitamos a los asistentes, si tienen algunas preguntas acerca de las charlas y las presentaciones, colocarlas en el chat, en la esquina superior derecha de la pantalla, y al final vamos a abrir un espacio para resolver todas las preguntas que los asistentes tengan. Invitamos al doctor Gilberto Jaramillo, residente de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia, para hacer su presentación en la noche de hoy. Buenas noches. Gracias. Ya se ve su pantalla. Gracias.
Buenas noches. Respiradores N95 y aerosoles. Los respiradores N95 se han utilizado durante varios años en la atención de las diferentes infecciones virales y bacterianas. A partir del 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud ha declarado la pandemia por COVID-19. Una enfermedad aún con muchos interrogantes y que la utilización de los N95 se ha convertido en una de las herramientas más importantes para la atención de esto. El momento que una persona estornuda, lo que exhala tiene una velocidad de 50 metros por segundo. Cuando tose, la exhalación tiene una velocidad de 10 metros por segundo. La diferencia entre gotas y aerosoles parten del tamaño. Las gotas miden más de 10 micras o 0.1 milímetros. Por subtamaño, estas, por la gravedad, caen a las superficies. Los aerosoles corresponden al 50% de aquello que ha exhalado el paciente durante la tos o el estornudo y son aquellas que miden menos de 10 micras. El SARS-CoV-2 en el aire dura 3 horas. La Asociación Americana de Gastroenterología y los respiradores N95 indican que están validados para la atención de pacientes con sospecha o confirmados por COVID-19 de procedimientos aerosoles. Esto se fundamenta en esta revisión sistemática publicada en PLAS ONE en el 2012, en donde se evidencia que existe un riesgo de 6.5 veces de transmitir por aerosoles una infección respiratoria. Es decir, que intubar a un paciente y hacer una endoscopia digestiva es lo mismo. Los respiradores de N95 están diseñados para crear un sello hermético entre la boca y la nariz, y este sello hermético entre la boca y la nariz cumple dos funciones. Uno, prevenir que la persona de su mano toque la nariz y la boca y se infecte. Y lo otro es que la nasofaringe es el sitio en donde más existe la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2. Doctor Gilberto, hay un problema con las diapositivas. Lo invito a volver a proyectar la pantalla y continuar con la presentación. Hace más o menos un minuto se cortaron las diapositivas. ¿Se ve ahí, doctor Jairo? Todavía no. Gilberto, deja de compartirla y vuelve a compartirla otra vez. Doctor Jairo, ¿se visualiza? Ahora sí se ven las diapositivas perfectamente. Listo. La Asociación Americana de Gastroenterología y los respiradores N95 indican que están validados para la atención de pacientes con sospecha o confirmados por COVID-19, procedimientos que generan aerosoles. Y este principio parte de esta publicación en PLAS ONE, que es una revisión sistemática. Existe un riesgo de 6.5 veces de adquirir una infección respiratoria aguda tras la exposición a aerosoles. Es decir, que intubar a un paciente y hacer una endoscopia es lo mismo. Los respiradores N95 están diseñados
para crear un sello hermético entre la boca y la nariz. Este cumple dos funciones. Uno, que la persona no toque su nariz y boca y se infecte. Y dos, que la nasofaringe, que es el sitio en donde mayor se expresa la enzima convertidora de angiotensina, y este es el principal lugar de infección. Así protege el usuario. Sin embargo, la carga viral infecciosa mínima del virus no se conoce hasta el momento. Lo otro es prevenir la transmisión a las otras personas, y el papel de los N95 juegan tanto para los aerosoles como para las gotas. Los tipos de respiradores N95 dependen de la capacidad de filtración de las partículas de 0.3 micras y de la protección asignada de acuerdo al país. Los N95 tienen una capacidad de filtración del 95% y la protección asignada es por Estados Unidos. Los KN95, una capacidad de filtración del 95% y está asignado por China. Y los FFP2 y los P2, una capacidad de filtración del 95% y están asignados por Europa. Sin embargo, no se conoce con exactitud cuál es el nivel de protección sobre el SARS-CoV-2, ya que su tamaño de 0.6 micras a 0.14. Los respiradores pueden ser con válvula y sin válvula. Los respiradores con válvula no tienen una protección bidireccional, solo protegen a la persona que lo usa, no a los otros. La humedad dentro de los respiradores es baja, por eso son cómodos, y están indicados en trabajos domésticos y de construcción. Sin válvula direccional es el indicado. La humedad dentro del respirador es alta y están indicados para trabajos en hospitales y otras actividades médicas. Las estrategias de protección para gotas de venenos de 0.3 micras parten de un adecuado sellado facial y el distanciamiento social de más de 2 metros. Las máscaras quirúrgicas versus los respiradores N95, su diferencia parte de la protección a los otros y la protección a sí mismo. En este estudio, en el que se compararon los diferentes máscaras, en la máscara N95 brinda una protección del 99.9%, las máscaras médicas del 97.1%, y las máscaras hechas en casas que tengan una capa poliéster y 4 capas de papel de cocina brindan una protección del 95.1%. En esta revisión sistemática, en donde comparan las máscaras quirúrgicas versus los respiradores N95 para la prevención de la transmisión de COVID-19 en trabajadores de la salud, no existe diferencia para la prevención en la transmisión. Es decir, que las máscaras quirúrgicas indicadas en procedimientos que no generan aerosol y los N95 preservados para procedimientos que generan aerosoles. Sociedades y asociaciones en gastroenterología consideran que el N95 es superior a las máscaras quirúrgicas. Sin embargo, los ensayos clínicos tienen dificultades al tener un bajo poder y fallas metodológicas. ¿Cómo ponerse y quitarse el respirador? Es una secuencia importante a realizar. Colocar el respirador en la palma de la mano. Agarrar el respirador en la palma de la mano y dejar las bandas que caigan sobre la mano. Con la banda superior se desliza hacia la parte superior de la cabeza y la banda inferior debajo de las orejas y a nivel del cuello. Con ambas dedos de las manos a nivel de la nariz se deslizan generando y moldeando el área de la nariz. Quitarse el respirador no debe realizarse tocar la parte delantera, ya que esta está infectada. La forma de retirar de la primera banda del cuello por encima de la cabeza y la segunda lo mismo. El momento de retirarlo, en caso de botarse, debe cogerse de las bandas y no del respirador. Los métodos para racionalizar el uso de N95 parten del uso de máscaras quirúrgicas, el uso extendido y reuso, y la descontaminación. El uso extendido y reuso se define como uso extendido, un uso por más de 8 horas en el mismo lugar
Este tiene la ventaja de tener menos contacto, de disminuir el riesgo de infección. El reuso se define como el uso de la misma máscara en diferentes espacios y diferentes pacientes. Problema: mayor contacto y mayor riesgo de infección. El uso extendido y reuso solo deben practicarse como una estrategia en tiempos de crisis. Recomendación de un fabricante. Terceros pueden brindar el reuso. Método puente, hasta tener suficientes N95 disponibles. El uso extendido y reuso. Diferentes países han optado esta política: Brasil, Canadá, Europa, Estados Unidos. Las propiedades de descontaminación parten de conservar el filtro de la máscara, un filtrado del 95%, un adecuado ajuste a la cara, sin restos tóxicos con el elemento que se vaya a descontaminar, y reducir la carga viral. Aquí, una situación es que hasta el momento no hay estudios que evalúen la reducción de la carga viral. Por ende, no existe evidencia para respaldar. Y actualmente, la CDC indica que estos deben utilizarse cuando se realiza una descontaminación en la consulta o en la atención de urgencias o en hospitalización. La descontaminación de aerosoles, la descontaminación y aerosoles, la CDC para el 2020 recomienda estos para los procedimientos que generen aerosoles, es decir, intubar al paciente o realizar una endoscopia digestiva. El método de descontaminación no se usa, va directamente a la basura. Las medidas de precaución para el uso de N95 ya descontaminado es el lavado de manos antes y después, dado que no se conoce el estado, la carga viral que existe en el respirador. Evitar tocar el interior, uso un par de guantes, verificación del sello de la mano a la cara y la ha sido comprometida, ver cómo están las bandas. Los diferentes métodos de descontaminación de N95 planteados por la CDC en el 2020 y la AGA es el vapor de peróxido de hidrógeno. Sin embargo, este es el único que ha sido aprobado por la FDA en el 2016. El problema es que la inactividad viral del SARS-CoV-2 no ha sido comprobada y la AGA recomienda es solamente el uso de esto en entornos de recursos limitados para la atención de los médicos que realizan procedimientos gastrointestinales, con una muy baja evidencia. Otros métodos de descontaminación es el suministrar al personal de salud 5 tapabocas N95 de papel transpirantes. Cuando el personal termina su turno, guarda su respirador N95 en la bolsa y esta la deja al aire ambiente de 3 a 4 días. Este tiempo es dado que el coronavirus desaparece de las superficies. ¿Cuántas veces se puede reusar este? Otros métodos son el peróxido de hidrógeno líquido, en el que no ha habido cambios en el rendimiento de la filtración. Las bolsas de vapor para microondas, que son bolsas que se utilizan para la esterilización de teteros, y la irradiación con luz ultravioleta. Ninguno de estos se ha demostrado su efectividad contra el SARS-CoV-2. Los métodos que están contraindicados son el autoclave, el calor seco a 160 grados centígrados, el agua y jabón, la irradiación con microondas, el alcohol y el cloro. Mensajes para la casa. Los respiradores N95 hacen parte de la estrategia para aplanar la curva. Son solamente en procedimientos endoscópicos altos y bajos. Diferentes tipos con igual capacidad de filtración. La descontaminación es una estrategia solo en entornos con recursos limitados. Y no hay evidencia del grado de seguridad para el personal de salud. La endoscopia no está indicado realizar el reuso. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Gilberto Jaramillo, por esta excelente presentación. Quisiera darle la palabra al doctor Germán Junca para hacer algunos comentarios al respecto. Muchas gracias. Buenas noches. Excelente presentación, Gilberto, muy ajustada a la realidad y a la información disponible en todas las publicaciones científicas de las asociaciones que están liderando el uso de estos insumos. Sabemos que el equipo de protección personal está claramente definido, como en las dos conferencias se ha documentado, y es muy claro de que los respiradores N95 son la medida adecuada, la que debemos utilizar para protegernos en los ambientes en que se generan aerosoles, especialmente en la realización de procedimientos endoscópicos, en los momentos de intubación de la vía aérea y también los procedimientos quirúrgicos que generan los mismos aerosoles. Es enfático el mensaje de la presentación de Gilberto del hecho de que solamente en las situaciones de desabastecimiento debe propenderse en el sistema de salud por el reuso y la reutilización extendida de estos insumos. En este momento creo que Colombia todavía no se encuentra en esa situación y por lo tanto en todas las instituciones debemos propender porque los N95 sean utilizados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante en los tiempos y momentos adecuados. Y solamente si la crisis nos lleva a la situación de tener que reutilizarlos, entonces seguir las indicaciones que Gilberto acaba de plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Invitamos a los asistentes, si tienen algunas preguntas con respecto a las conferencias, anotarlas en el chat de la teleconferencia y al final vamos a dar un espacio para poderlas responder todas. Invitamos al doctor Hernando Marulanda a listar su presentación. Ya se pueden ver las diapositivas en pantalla. Muchas gracias, doctor. Perfecto, Jairo. Muchas gracias. Para mí es un honor participar en este ciclo de conferencias, más con este tema tan importante. De todo lo demás se ha hablado mucho. De este tema, poco. Y cuando se hace, lo hacen expertos controvertiendo su uso. El objetivo de mi charla será establecer cuál es el lugar exacto que ocupan estos dispositivos dentro de la pandemia por COVID-19. Existen diferentes tipos de respiradores. Para este caso son los respiradores elastoméricos, regulados por una entidad diferente y es la Institución Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. A diferencia de los N95, estos tienen la capacidad de filtrar hasta el 99.97 de partículas de hasta 0.3 micras. Desde su desarrollo tienen la característica de que son reusables, diferente a los N95. Y es necesario, antes de utilizarlo, realizar un fit test para verificar que sea el dispositivo apropiado para cada persona. No es solo para los respiradores elastoméricos, el N95 también debería realizar un fit test. El elastomérico se define porque hay ausencia de metales en su composición y el comportamiento del dispositivo es elástico. En la gráfica se observan los diferentes dispositivos disponibles y los fabricantes. Respirador y cartuchos se clasifican en relación a una letra y un valor. El N es porque no son resistentes al aceite, la R, que tienen una baja resistencia al aceite, la P, que son muy resistentes al aceite, y el número que los acompaña hace referencia al porcentaje que filtran. Es decir, por ejemplo, para el caso del 100, filtran el 99.97% de las partículas de hasta 0.3 micras. Para este caso, el N95, entonces se trata de un respirador no resistente al aceite que filtra el 95% de las partículas de 0.3 micras. Existe una jerarquía en el nivel de protección. En la base de la pirámide está la mascarilla quirúrgica. Luego, el tapabocas N95. Por encima de este
la máscara que tiene un filtro, un N99 o las medias máscaras, la Total Face, los purificadores de aire potenciados con motor, y en la cúspide de la pirámide está los dispositivos de respiración autónoma. Este nivel de jerarquía es asignado por el factor de protección. Para el caso de los respiradores de media máscara, tiene un factor de protección de 10. Esto significa que partículas del entorno pueden ingresar a la máscara. Para este caso, 1/10 de las partículas del entorno. Para el caso de los purificadores potenciados con motor, tan solo 1/1000 de las partículas del entorno entrarán a la máscara sin pasar por el filtro. En situaciones, el N95 parece ser suficiente. Sin embargo, hay unas zonas de incertidumbre, como si realmente son reutilizables, sobre todo en campos como la endoscopia o en odontología. Antes de la pandemia del SARS-CoV-2, la respuesta era no. Escasean los elementos de protección personal, la recomendación es reutilizar. Existen algunos protocolos de reuso que han sido mencionados, unos que ya están avalados, otros que han sido improvisados. Para escenarios como este, que pueden existir una aerolización de altas cargas virales, y además tienen el agravante de que son procedimientos largos, sale una duda, y es si realmente el N95 será suficiente o será mejor utilizar un dispositivo que tenga una capacidad de filtrado mayor. Y esto no lo digo yo, ya lo dice o lo decía el CDC desde el año 2005, en esta publicación donde es claro que el N95 debe ser utilizado en la gran mayoría, pero que se recomiendan utilizar un nivel de protección respiratorio superior en algunos procedimientos que generan aerosol. Y es que todos los procedimientos que generan aerosoles no son los mismos y no son equivalentes. Esto se ha hablado hasta el cansancio. Y es claro que todos estos procedimientos generan aerosoles, pero hay que ir más allá. En el momento del conocimiento en el que estamos, es necesario ir más allá. Y surge un nuevo concepto que es revolucionario, y es la denominación de procedimientos generadores de aerosoles de alto riesgo. Son aquellos que aerolizan altas cargas virales. Tienen que cumplir esos criterios. Existe un contacto estrecho con las vías respiratorias, son procedimientos que son muy largos, o aquellos procedimientos cortos, pero hay una exposición reiterada o sostenida que puede prolongarse por más de 6 horas. Cuando se manipula la orofaringe, cuando existe una alta carga viral, ya sea del paciente o de los tejidos que se estén manipulando, cavidad oral o en la región nasal. El uso de energía, como el electrobisturí, las fresas, las sierras, láser o ultrasonido, precipita una mayor carga de aerolización de partículas virales. Entonces, este meme ya no está tan lejos de la realidad. Este es un periodoncista utilizando un dispositivo de respiración autónoma para atender a sus pacientes. Y en Stanford, la Universidad de Stanford, la Escuela de Medicina, se ha dado cuenta de esto y recientemente generó unas alertas al respecto, basados en reportes como este. Un grupo de un neurocirujano, 2 enfermeras y un anestesiólogo que atendieron a un paciente, todos utilizaron sus elementos de protección personal, 3 de ellos usaron N95. El anestesiólogo utilizaba una máscara elastomérica modificada. La sorpresa fue que luego de 3 a 4 días desarrollaron fiebre y síntomas respiratorios. 3 de ellos tuvieron prueba de COVID-19 positivo. Me imagino que ustedes ya se imaginarán quién fue el único que no dio positivo, no se contagió: el anestesiólogo. La única diferencia era el dispositivo de protección respiratoria que utilizaba. Otro grupo, en Wuhan, el grupo del doctor Tong, un neurocirujano, también menciona que a pesar del uso de estos dispositivos, 14 personas que estuvieron en una intervención muy complicada de hipófisis fueron contagiados. Y salen reportes en los cuales controvierten que, basados en la experiencia hasta el momento, las máscaras o respiradores N95 pudieran no ser suficientes para todos los escenarios que generan aerosol.
Este grupo de Stanford ya hizo una alerta y emitió una recomendación, y es que para este tipo de procedimientos se recomienda utilizar purificadores de aire potenciados por un motor que utilizan un sistema de alta eficiencia, como un filtro EPA, por ende, un nivel de protección respiratoria mayor al que se ha recomendado normalmente. Entonces, odontólogos, neumólogos, neurocirujanos y cirujanos de cabeza de cuello, más aún aquellos que realizan procedimientos endoscópicos, anestesiólogos, gastroenterólogos y otorrinos deben estar alerta y detectar estos procedimientos que pueden generar alto riesgo de infección. En gastroenterología, aquellas jornadas endoscópicas que están pactadas a más de 6 horas, considere el uso de estos dispositivos. En aquellos procedimientos que se realizan con energía, como las polipectomías, las disecciones endoscópicas, las resecciones mucosas y las CPR. Más aún, cuando hay múltiples angiectasias, se requiere hacer cauterización con plasma de argón. Entonces, no solo repitamos que generan aerosoles, no, ya cataloguemos, identifiquemos aquellos de alto riesgo. Y a estos vamos a incluirlos en este concepto novedoso, y es la protección respiratoria mejorada. Aquí se incluyen todos estos tipos de respiradores, de media máscara o medio rostro y máscara completa. Ellos utilizan estos filtros. Estoy a favor del uso del filtro tipo cartucho porque permite su limpieza y desinfección, a diferencia de los filtros redondos. Aquí está una gráfica de ambos respiradores. El de media máscara, pues permite que aquellas personas que tienen gafas medicadas las puedan utilizar y utilizar unas gafas y un protector, una careta facial sobre esto. El de máscara completa es más difícil adecuar las gafas medicadas, pero tienen el beneficio de que generan un sello hermético mucho más eficaz. Las ventajas de los dispositivos elastoméricos o estas máscaras es que son reutilizables. Tienen un buen sello hermético, algunos de ellos tienen protección ocular y son costo efectivo. Aquí tengo una comparación, los puse baratos, realmente como 25.000 pesos está en este momento un tapabocas N95, los puse a 20.000 pesos. Queda la duda si son reutilizables, pero si fuera así y siguiendo los protocolos que ha explicado Gilberto, se necesitaría por persona 8 al mes. Estos serían 160.000 pesos. Estas máscaras, hay proveedores, están alrededor de 45.000 a 90.000 pesos, y los filtros, 2 filtros valen 40.000 pesos. O sea que el costo mensual de este tipo de máscaras sería la mitad. Las desventajas, pues sí hay algunos muy grandes y el almacenamiento se hace mucho más difícil. Los médicos están poco familiarizados con su uso. Después de que se utilicen estos dispositivos, la comunicación es más difícil porque la gente no se escucha bien. El retiro y el reprocesamiento se ha vendido como que es mucho más dispendioso, pero finalmente no es tanto. Esto será una limitante para algunas personas, y es que no deben tener barba, pero para el momento actual de la pandemia, ni para los N95 podrían tener barba porque dificulta el sello hermético. Y ambos se les debe realizar unas pruebas antes de ser utilizado. Entonces, no se trata de salir así como un loco a buscar todos los dispositivos que nos dicen, no, hay uno que le sirve a usted, está adaptado a su rostro y específico para el ambiente laboral en el que se desenvuelve. El fit test debe ser realizado, es una prueba cualitativa. Inicialmente se coloca sobre el rostro, se mide si es adecuado o no es adecuado. Hay una prueba cuantitativa con este dispositivo que permite determinar el número de partículas que hay en el entorno y el que hay en el interior de la máscara. Y esto garantiza que se esté realizando un filtrado correcto. Respiración normal, con movimientos de la cabeza, en respiración profunda, al hablar, y se hacen ejercicios como tocar los pies con las manos, precipitando o intentando generar fugas en el respirador para que la máquina lo sense. El dispositivo cuenta con unos elásticos, unas correas y un cuerpo del dispositivo que puede ser desarmado. Aquí está el arnés, la parte frontal en la cual está la válvula de exhalación, a los lados están las válvulas inspiratorios donde se instalan los diafragmas inspiratorios, los cartuchos y el protector elástico. Antes de colocarlo, es revisarlo.
esté completo, tenga los diafragmas y que todo esté funcionando bien. Luego se coloca sobre el rostro, el arnés, se coloca el arnés sobre la cabeza, se adapta nuevamente a la cara y finalmente se hace el cierre de la correa posterior o la correa cervical. Se debe realizar una prueba de sello hermético, y es una prueba de presión positiva sobre la válvula de exhalación. Luego, una prueba de presión negativa ocluyendo los dos filtros. No debe ingresar aire adentro de la máscara. Finalmente, retirarlo, siempre han dicho que es difícil, pues lo primero que deben de hacer es quitar la correa cervical y luego retirar el arnés, colocar sobre alguna superficie para llevar a reprocesar. Este concepto es clave para todos. Se debe conocer que estos dispositivos tienen válvula de exhalación. Y es tan importante porque es la premisa que se utiliza para definir que no se debe ser usado en los ambientes estériles. La válvula de exhalación permite que haya protección personal, más no protección para el paciente en los casos en los que los proyectos sean estériles. La recomendación es que cubra con un dispositivo aprobado por la FDA. Pero ya he visto en algunas salas de cirugía que se utilizan, por ejemplo, este gorro. Primero, pues no está bien cubierta la válvula de exhalación. Y segundo, este gorro no tiene las 3 capas que se requiere, como la axila tiene la máscara quirúrgica, para realizar un adecuado filtrado. Entonces, esto no lo hagan. Lo que deben hacer es esto: utilizar un tapabocas, conocer dónde está la válvula de exhalación y colocar un tapabocas o una máscara quirúrgica sobre la válvula de exhalación. Ya investigadores han percatado esto y dándose cuenta del gran beneficio que tienen estas máscaras, pues han desarrollado unos modelos ocluyendo por completo la válvula de exhalación. Le adaptan una tapa en los sitios donde van los filtros y le colocan un codo que va conectado a un filtro de un circuito de anestesia. En este caso es un Twin Star, que es un filtro tipo EPA que permite el filtrado inspiratorio y expiratorio sin contaminar la sala de cirugía. El reprocesamiento ha generado muchas dudas y dicen que es muy dispendioso. Hay muchos videos de cómo desarmar y lavar el respirador. Pues fíjense que hay muchos protocolos. Uno es la recomendación del que lo desarrolla, de la fábrica, y otra de las entidades regulatorias. Cuando se siguen estas recomendaciones, sí es alta la proporción o el porcentaje de errores en el reprocesamiento. Pero cuando se educa y se desarrolla un protocolo institucional, la posibilidad de cometer un error es cero. Entonces, es urgente que en las instituciones que los estén utilizando desarrollen un protocolo de reprocesamiento. Este me pareció muy sencillo. No basta con hacer limpieza con detergente, no. O sea, pasarle por encima del detergente, no. Se debe hacer limpieza y desinfección. La desinfección se hace con hipoclorito al 0.1%, una concentración menor a la que se utiliza en diferentes superficies, y se debe hacer por técnica de inmersión. Se retiran los filtros, se colocan en el balde, se realiza la técnica de inmersión durante 2 minutos en cada proceso. Esto ya ha sido estudiado y fíjense cómo en el 2017 para influenza H1N1 se realizaron estos 2 procesos: limpieza con detergente 0.5% y con una solución de cloro al 0.1%, 2 minutos. Luego se llevó a cultivo parte del dispositivo y la posibilidad de obtener un cultivo positivo es muy baja. También en las unidades que tienen, como en el hospital universitario, hay máquinas de lavado automatizado, se pueden utilizar para reprocesar estos respiradores. La posibilidad de un cultivo positivo es nula después de utilizar las lavadoras. El protector facial y el arnés puede durar entre 6 meses a 1 año. Después de 150 lavados, empieza a mostrar algún tipo de desgaste. Y los filtros que generan preocupación, pues se deben cambiar primero cuando hay dificultad de respirar, porque esto significa que están obstruidos y ya no hay posibilidades de que el aire ingrese a través de los filtros, que visualmente se dan muy tapados o desgastados. El proveedor indica que alrededor de 28 a 30 días se pueden utilizar este tipo de filtros. De estos respiradores está en que la persona que lo use esté entrenado, en que se realicen las pruebas de ajuste y de sellado antes de empezar a utilizarlo, y que tengan un reprocesamiento adecuado. Como mensajes para llevar a casa de mi presentación es que se debe realizar una correcta selección y utilización de los elementos de protección personal. Debe dejar de pesar tanto la opinión del experto y exige que tengamos un mayor conocimiento sobre todos estos dispositivos. El N95, totalmente de acuerdo que es factible en la mayoría de las situaciones, pero ante nuevas clasificaciones de procedimientos que generan aerosol de alto riesgo,
lo más probable es que se requiera una protección respiratoria mejorada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marulanda, por la excelente presentación con conceptos novedosos y alto impacto. Quiero darle la palabra al doctor William Otero para hacer algunos comentarios con respecto a la presentación. Para mí es un placer infinito escuchar a Hernando Marulanda hoy, como siempre, profundo, concreto, actualizado, y creo que ha roto un paradigma en este instante. Muchas cosas se han publicado y creo que en este webinar voy aquí a recapitular yo y dejar 3 cosas concretas. El N95 es excelente aparato para utilizarlo, dispositivo para utilizarlo, este elemento de protección personal. Sin embargo, la gente los expertos que lo han recomendado rehusarlo o tener un uso extendido, cuando se revisa, como se ha hecho aquí, se mira la tabla de evidencia en la cual se basó la recomendación, la calidad de la evidencia es muy baja. Significa eso en el lenguaje de guía de práctica clínica que utilizan el GRADE, es que cualquier cosa que se diga al respecto es incierta. Es por eso que se puede usar, rehusar o usar de manera extendida solo cuando es tanta la precariedad, es tanta la pobreza, que es preferible usarlo a no usar nada. Y comparado con la máscara quirúrgica, en los ambientes que generan aerosoles, por la precariedad y por la falta de suministro, se pueden utilizar rehusándolos, etcétera. Pero mi énfasis es en que ya a partir de hace mucho rato, creo yo, hay que tener en cuenta que el N95 no protege en los espacios de aerosoles de manera como se creía en el pasado. Un solo uso es posible, que sí es cierto, pero ya mostró Hernando la jerarquía de la capacidad para proteger. Entonces, eso que debe tenerse en cuenta. Entonces, es lamentable que la gente, aún teniendo un suministro constante, un stock suficiente, o un uso extendido de estos dispositivos. Otra cosa que creo yo que debe tenerse en cuenta y me parece espectacular, todo el mundo sabe ya que en la sala de endoscopia hay aerosoles. Hoy día la ciencia está en otro nivel superior. Es cómo se controla el aerosol. Y no hay duda de que los aparatos elastoméricos, ese trabajo tan impresionante de que en una cirugía endoscópica de neurocirugía, 3 personas con N95 se contaminaron. Habría que preguntar adicionalmente si habían rehusado o extendido el uso del N95. Queda claro que ese dispositivo no es seguro en los ambientes de aerosoles que se utilizan chispas térmicas o eléctricas. Todos los procedimientos, mucosectomía, PPRE, plasma de argón, resección mucosa endoscópica, todo lo que tenga calor no se puede usar N95. Creo que ese mensaje de Hernando es espectacular. Finalmente quiero decir que este breve webinar, que hace parte de nuestra actividad académica semanal, ha sido para nosotros muy placentero. Estoy muy feliz de que no obstante nuestra pequeña convocatoria, más de 80 personas hoy nos han acompañado. Mil gracias a ellos. Mil gracias a los conferencistas